La facies es la expresión de la cara y, ¿por qué no, del espíritu humano? A través del análisis de la misma, podemos detectar con sentido orientativo una determinada patología de aparato o sistema y guiar la exploración médica de dicha manera con sentido discriminativo. Cuando realizamos el análisis de la facies, debemos estudiarla de la misma manera que si estuviéramos estudiando un cuadro o, más concretamente, una obra de arte. Estudiar una facies forma parte de lo que en clínica médica se llama el ojo clínico. De allí que al comenzar su estudio tendremos en cuenta en primer lugar las características anatómicas, la coloración y la expresión fisionómica del rostro, que en muchas oportunidades nos puede dar una idea sobre el estado de ánimo del paciente. La llamada facies normal, o también facies compuesta, es aquella en la cual la mirada es vivaz, atenta e inquisidora. Su expresión marca bien los rasgos físicos del individuo y además podemos considerar que su estructura anatómica está comprendida dentro de los rasgos considerados normales para el hombre. Su coloración no muestra alteraciones significativas de acuerdo a la raza. Nos dedicaremos a continuación a estudiar algunas características semiológicas de la cara que pueden ser de valor diagnóstico. Como comentamos anteriormente, el estudio de las facies puede ser orientativo sobre la existencia de una determinada patología. Cuando estamos ante una facies pálida, las posibilidades diagnósticas se orientan hacia una reacción vasomotora, como puede ser, por ejemplo, la exposición al frío, o bien la existencia de un síndrome anémico. Para ello, el estudio de la piel debe ser acompañado del estudio de las mucosas. La eversión del párpado inferior puede demostrar la palidez de la conjuntiva, como así también se puede apreciar la palidez en las uñas. A veces la palidez de las mismas suele acompañarse de una deficiencia en el relleno capilar y otras veces pueden aparecer alteraciones tróficas de las mismas, como en este paciente, en la cual pueden observarse las llamadas uñas en cucharita o coiloniquia, que suelen acompañar a las anemias ferropénicas. Finalmente, la observación de la lengua puede demostrar la existencia de lesiones tróficas, como ser la depapilación lingual, que en el fondo de una facies pálida puede ser sugestiva de una anemia megaloblástica. La presencia de una facies amarillenta debe poner al médico ante el diagnóstico de una probable ictericia. La misma es la coloración amarilla de la piel y de las mucosas cuando la bilirrubinemia total supera los 2 mg/100. Ante un paciente ictérico, las posibilidades diagnósticas pueden obedecer a un acortamiento de la vida media de los glóbulos rojos, a una lesión hepatocelular o bien a una compresión de la vía biliar. En este caso, la existencia de estigmas como ser la ascitis, es decir, la acumulación anormal de líquido en la cavidad abdominal, la circulación colateral y la presencia de arañas vasculares, fue sugestivo de la presencia de una cirrosis, lesión que quedó demostrada por la punción biopsia hepática. Ante una facies rojiza o rubicunda, el médico debe plantear los siguientes diagnósticos diferenciales. En primer lugar, tener en cuenta la exposición prolongada a los rayos solares. En segundo lugar, la posibilidad de un cuadro febril, de un cuadro de alcoholismo agudo, una eritrodermia, la hipertensión arterial o bien un proceso séptico.
Ante una facies bronceada o melanodérmica, debe plantearse la posibilidad de una exposición prolongada a los rayos solares, una ictericia crónica, una insuficiencia suprarrenal primaria crónica o enfermedad de Addison, el empleo de drogas quimioterápicas como la bleomicina, una porfiria cutánea tarda o bien una hemocromatosis. En este caso, se trató de una paciente de 55 años que consultó por hiperpigmentación cutáneo-mucosa progresiva. Dicha hiperpigmentación tomaba las manos y fundamentalmente sus pliegues cutáneos. La mejor manera de objetivar el cambio de la coloración es pidiéndole al paciente su evolución fotográfica. En ellas pueden apreciarse los cambios de coloración de las facies en el transcurso del tiempo. La presencia de esta orina rojiza, acompañada de una elevada eliminación urinaria de uro y coproporfirinas, hizo el diagnóstico de porfiria cutánea tarda. La facies melanodérmica también puede ser racial o bien, como en este caso, corresponder a una enfermedad de Addison. En este caso, se trató de un paciente de 50 años quien consultó por hiperpigmentación cutáneo-mucosa progresiva con una placa pulmonar patológica y una baciloscopía de esputo que demostró la existencia de una tuberculosis con gran compromiso sistémico. En este caso, puede apreciarse la existencia de una facies pálida, abotagada, y si realizamos el examen físico de la paciente, pueden apreciarse la existencia de edemas generalizados. Este cuadro clínico es orientativo hacia la existencia de un síndrome nefrótico. Comenzaremos el estudio de las distintas facies endocrinológicas. La existencia de una facies con un leve tinte amarillento, acompañado de abotagamiento facial, macroglosia y engrosamiento de la voz y caída del cabello, puede ser orientativa sobre la existencia de un hipotiroidismo. Y en otras oportunidades pueden apreciarse signos más evidentes como el exoftalmos, unilateral, como en esta paciente, o bien bilateral, como en esta otra. Obsérvese la retracción del párpado superior que permite apreciar el limbo corneano. Esta facies es característica del hipertiroidismo avanzado. A veces, la facies hipertiroidea puede acompañarse de manifestaciones sistémicas como el marcado adelgazamiento o caquexia que refería esta paciente, además de su facies hipertiroidea con su exoftalmía bilateral, la fijeza de la mirada, la brillantez de la misma y la retracción de ambos párpados superiores. Dentro de las facies endocrinológicas, otra de las más frecuentes es la que acompaña al síndrome de Cushing por hiperfunción de la glándula suprarrenal o por administración iatrogénica de corticosteroides. En este caso, puede apreciarse la alteración de la estructura anatómica de la cara, caracterizada por una distribución anómala de la grasa, con eritema de ambas regiones malares, constituyendo la característica facies de luna llena. Esta facies suele asociarse a otros signos físicos, como es la distribución centrípeta de la grasa, las estrías rojo-vinosas y
la marcada atrofia muscular que suelen acompañar a estos pacientes. La distribución anómala de la grasa en la región cervical constituye lo que se ha dado en llamar la jiba de búfalo, que no es característica del síndrome de Cushing, sino que también puede aparecer en las obesidades patológicas. La aparición de estrías rojo-vinosas en las zonas de flexión constituye el mejor ejemplo orientador sobre la posibilidad del síndrome de Cushing. Dentro de las facies neurológicas, una de las más frecuentes en la práctica diaria es la facies de la parálisis facial periférica. En esta enferma, que consultó por la pérdida súbita de la motricidad en una hemicara, puede apreciarse el borramiento de las arrugas frontales, junto con una asimetría facial manifestada a nivel de esta ceja, la epífora o lagrimeo, el borramiento del surco nasogeniano y la desviación de la comisura labial hacia el lado sano. Otra de las facies más frecuentes de apreciar es la facies hipomímica o facies seria que acompaña a la enfermedad de Parkinson. Esta enfermedad degenerativa provocada por la deficiencia de dopamina en la vía nigroestriada suele acompañarse de otras alteraciones del examen físico, como es la marcha característica a pequeños pasos, el encurvamiento del cuerpo hacia adelante al marchar y un temblor característico de las extremidades distales de los dedos que da al paciente la característica sensación de estar contando monedas. Otra de las facies neurológicas frecuentes en la práctica diaria es la facies de la miastenia gravis. Esta enfermedad, que se caracteriza por debilidad e impotencia funcional muscular, tiene la característica de que la paciente, con el transcurso del día, nota la ptosis palpebral uni o bilateral en forma progresiva y sostenida. Esto obliga muchas veces a la misma a llevar su cabeza hacia atrás y de esta manera conforma lo que se denomina las facies de astrónomo, como en el caso de esta otra paciente, en la cual quedan expuestas ambas escleróticas. La parálisis del tercer par o nervio motor ocular común determina la ptosis palpebral, es decir, la disminución de la hendidura palpebral. En este caso, ello obedece a una parálisis del elevador del párpado superior que está inervado por dicho par craneano. Al levantar el párpado superior, que anteriormente lo habíamos visto tosado, lo primero que nos llama la atención es la diferencia de tamaño entre ambas pupilas. Esto se denomina anisocoria y se puede apreciar en la parálisis del motor ocular común. Por otra parte, este par craneano inerva el recto interno del ojo. Por lo tanto, el predominio de la acción del recto externo, inervado por el motor ocular externo, hace que el ojo quede desviado hacia afuera, como se puede apreciar en este paciente. La presencia de miosis, enoftalmía y disminución de la hendidura palpebral debe hacer sospechar al médico la existencia de un síndrome de Claudio Bernard Horner. Este síndrome se produce por una inhibición del sistema simpático cervical provocado por tumores del ápice pulmonar. En este caso, se trató de un paciente que a su cuadro clínico lo acompañaban importantes adenopatías supraclaviculares
como se puede ver en esta imagen. Algunas colagenopatías muestran facies características, como la de esta paciente, que se caracteriza por un enrojecimiento en alas de mariposa en la región malar. Esta facies es sugestiva de un lupus eritematoso sistémico. Otra facies asociada a colagenopatía es la facies de la esclerodermia, que suele acompañarse de un afinamiento de los rasgos faciales y de una hiperpigmentación cutánea, causa muchas veces de facies melanodérmica. Finalmente, recordemos que el estudio de las facies puede ser orientativa sobre el estado de ánimo de un paciente. En este caso, la depresión del mismo lo lleva a adoptar la característica facies en omega melancólico, como se puede apreciar. No olvidemos que el estudio de la expresión fisonómica es muy importante. Ello nos permite reconocer qué está pasando por la mente de nuestro paciente en un momento determinado, reflejar sus angustias, mostrar sus miedos, mostrar su ansiedad y fundamentalmente reflejar toda la expectativa que él tiene depositada en nuestro acto médico. Para finalizar, quisiera dejarles una reflexión. Analizar un enfermo prescindiendo de sus facies es exactamente igual que intentar expresar un pensamiento prescindiendo del lenguaje.